Continuamos en argumentos y es momento de ir al análisis. Recibimos en nuestros estudios a Fernando Jáuregui, ustedes ya lo conocen, él es el productor y además presentador del espacio Ecoprácticas, comunicador y activista ambiental. Le damos la bienvenida a este espacio. Gracias por estar con nosotros. Rosa, gracias a ti por este espacio para el ambiente y para Ecoprácticas. En el bloque anterior estábamos examinando pues las declaraciones que ha dado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque ha dicho que si no se toman acciones hoy, pues el mundo verá el desastre llegar de forma acelerada. Además, hacíamos una revisión de todas las afectaciones que ha causado el cambio climático en el mundo y contigo particularmente queríamos hablar de la situación en Venezuela. Hay muchas preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos a tiempo de frenar un desastre medioambiental y cómo podemos hacerlo? Bueno, mira, ya el cambio climático está golpeando, estamos viendo las sequías, los incendios. En Venezuela ya hay impactos muy graves del cambio climático. Mucha gente dice que el cambio climático no existe, que es fantasía. Entonces, si usted es de ellos, yo le invito a pensar que, de acuerdo a Naciones Unidas, más de 10 millones de personas mueren anualmente y otros millones quedan afectadas en su calidad de vida por la contaminación de CO2 que produce el cambio climático. O sea, mejor dicho, el CO2 es productor del cambio climático. Entonces, si no creen en el cambio climático, por lo menos apunte a tener aire limpio, ¿verdad? Sobre todo porque la gente con problemas respiratorios como alergias, etcétera, deficiencias respiratorias, sufre mucho. En Venezuela, uno de los ejemplos más notables que tenemos es la Misión Vivienda. Y dirá, bueno, ¿qué tiene que ver la Misión Vivienda con esto? Bueno, muy sencillo. En diciembre del año 2010 hubo una vaguada en Venezuela fuera de temporada por el cambio climático que generó más de 100.000 damnificados. Todos recordamos que muchos de esos damnificados terminaron en el poliedro y en una serie de hoteles privados pequeños, medianos y grandes. Entonces, esa producción casi en 48 horas de 100.000 damnificados es una de las grandes muestras que el cambio climático llegó a Venezuela y que no es solamente el oso polar quedándose en un pedazo de hielo cada vez más pequeño. Y lo hemos visto en esta temporada de lluvias, han sido intensas. El fenómeno La Niña en estos momentos se encuentra en nuestro país actuando. Lluvias intensas en el estado Zulia, en el estado Bolívar, solicitaban ayuda a los habitantes del Callao producto de las inundaciones, así como también en el estado Guárico, en fin. Son varias las zonas que durante este periodo se han visto afectadas por inundaciones y las fuertes lluvias. Además, el cambio climático tiene dos efectos opuestos. Por ejemplo, vamos de la sequía a las inundaciones. Sí. ¿No? Entonces no hay un término medio. Estamos viendo cada vez mayor recurrencia y con mayor fuerza de fenómenos naturales. Podríamos hablar de un desorden climático. Mucha de la gente que está emigrando a los Estados Unidos en Centroamérica es gente que se está escapando de los daños de los huracanes que ha generado el cambio climático. O sea que ya podemos hablar de migración climática. Nuestro país se salva de los huracanes. Bueno, por ahora. Y por ahora, porque nos ha venido advirtiendo el INAME que cada vez parece que estos ciclones pasan más cerca de nuestras costas. Claro, pero además se han desviado en su trayectoria. Nada más que con las lluvias en exceso o fuera de temporada que tenemos, ya estamos sufriendo esto. Entonces, bueno, también hay una historia gubernamental de los últimos 50, 80 años, donde si tú sabes que la temporada de lluvia viene, ¿por qué no canalizas el Guaire para que la gente que cada año, ¿verdad?, amanece abnegada de agua, no tenga ese problema? O sea, hay un problema de cultura gubernamental a lo largo de varias décadas que pocos alcaldes y gobernadores hacen mantenimiento previo a la temporada de lluvia. El tema pues de las alcantarillas, que es lo que viene denunciando también a veces la población, que pareciera que muchos se concentran más en el tema de político, electoral, a que pues en tomar las acciones y también establecer esa cultura de prevención, esa cultura además de cuidar el ambiente, ese llamado a las personas que viven cerca de cauces, de los ríos, que lo vemos por ejemplo acá en la ciudad capital mucho, así como en otros estados de nuestro territorio. Fernando. Bueno, fíjate, ya en La Guaira, después del deslave, aunque ese deslave no tuvo que ver necesariamente con el cambio climático, ya la gente ha construido
justo en las torrenteras que se llevaron por delante cientos, si no miles de vidas, ¿no? Entonces, Y estamos hablando de historia reciente. 20 años, o sea, yo tuve que como periodista cubrir eso para medios internacionales y yo te puedo decir que yo lloraba Claro. con la cobertura porque yo había cubierto fenómenos naturales como huracanes, maremotos, terremotos, y yo sí tenía conciencia de la magnitud de lo que estaba pasando en La Guaira. Y por eso era que me impactaba y me hacía llorar y bueno, aparte es el patio de mi casa, ¿no? Sí. No, y da escalofríos recordar esas imágenes y todo lo que vivimos en la historia reciente. Como usted decía, hace tan solo 22 años veíamos esas imágenes terribles que no podemos olvidar de la tragedia de Vargas y parece mentira que vuelvan a hacer construcciones en terrenos cercanos a quebradas, pero también hace falta el llamado a las autoridades, ¿no? A que tomen acciones competentes. Fernando ha venido realizando un trabajo muy importante a través de ecoprácticas, creando y buscando crear conciencia en la población a través de consejos y tips para cuidar el medio ambiente. Antes de irnos a la pausa, vamos a colocar una de esas cápsulas en esta. Él llama la atención de nuestros parques nacionales, tema que vamos a estar hablando al regreso de la pausa. Nos despedimos con esta cápsula y ya volvemos con más de argumentos.